Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Biografías con Historia. ¿Sabéis quién fue Rasputín, no? Sí, aquel hombre alto, flaco, con el pelo muy largo, con una cara de pocos amigos y con una mirada que helaba la sangre. Sí, ese. Pero ¿sabéis cómo este hombre, de origen muy humilde, logró cautivar a la alta sociedad rusa hasta llegar a convertirse en una pieza clave en el destino de la dinastía de los Romanov? Sin duda, se trata de uno de los personajes más enigmáticos y controvertidos del siglo XX. Su nombre completo era Grigori Yefimovich Rasputin y nació el 21 de enero de 1869 en Pokrovsky, a un rincón en el sur de Siberia, un lugar muy remoto, gélido y bastante hostil para vivir. Y precisamente en este lugar era un foco de religiosos, curanderos y sectas misteriosas. Este ambiente probablemente moldeó lo que sería la personalidad de Rasputín. Desde joven, Rasputín fue conocido como un vividor, una persona bastante dada a la bebida y que en su etapa más infantil afirmaba tener visiones y poderes sanadores. Decía que podía sanar a los caballos y esto causaba un cierto revuelo en su ciudad natal, donde la magia tenía bastante poder. Los habitantes de la zona precisamente no lo veían como un ser prodigioso, como si fuera un prodigio divino, digamos, sino más bien lo contrario, lo veían como un niño endiablado al que mejor evitar. Su reputación como vidente fue creciendo con los años, conforme él también se hacía mayor. A la edad de 18 años, en 1887, Rasputín, sin tener ningún tipo de educación formal, se casó con una campesina de allí, que se llamaba Praskovia, y juntos tuvieron nada más y nada menos que 7 hijos, aunque realmente solo 3 llegaron a sobrevivir, llegaron a la edad adulta. Después de más de 10 años casados, la vida familiar empezó a desmoronarse debido a su creciente reputación como bebedor y también como ladrón de caballos. Esto lo llevó a que entonces, que tenía unos 28 años, escapara a un monasterio cercano para así evitar que lo cogieran, que lo acusaran y que fuera llevado a juicio. En el monasterio de San Nicolás, mientras adquiría habilidades de lectura, de escritura, Rasputín sintió una vocación monástica. Quedó fascinado por los rituales de carácter más teatral y por toda esa atmósfera espiritual que lo rodeaba. Él realmente ansiaba sumergirse aún más en este universo de misticismo. Durante su estancia en el monasterio se hizo amigo de un conocido santo llamado Macari, quien en el pasado había aconsejado al mismísimo zar, al zar Nicolás II y a la emperatriz Alexandra, en cuestiones de índole más espirituales. Y esta relación le dio a Rasputín una idea de hacia dónde podía dirigir sus próximos pasos. Al comienzo, Rasputín optó por largas caminatas, por el bosque y luego ya poco a poco fue aventurándose y a realizar peregrinaciones ya más largas. Era un hombre peculiar y durante sus travesías evitaba bañarse, cambiarse de ropa, incluso llegó a evitar tocar su propio cuerpo y a usar grilletes. Utilizaba grilletes de hierro para hacer más duro y más arduo su camino espiritual. Estuvo viajando nada más ni nada menos que casi unos 3 años y llegó a lugares emblemáticos. Visitó Atenas, llegó hasta el Lejano Oriente, etc. Y fue precisamente durante este periodo que se unió a una secta secreta y prohibida que se llamaba los Flagelantes, y que era una rama de la Iglesia Ortodoxa rusa y considerada un culto, digamos, marginal y que desafiaba a lo que era la Iglesia convencional.
Esta secta que originariamente se llamaba Klist, se caracterizaba por tener, por no tener básicamente ni líderes ni sacerdotes, y empleaba una especie de danzas enérgicas para inducir a un frenesí, un estado de trance que llamaban éxtasis. Durante estos rituales, los devotos se entregaban sexualmente a sus compañeros y porque, su doctrina les decía que había que pecar para expulsar dicho pecado. Según ellos, al cometer pecados más mortales, entonces podían arrepentirse más fervorosamente de ellos, ¿no? Rasputín adoptó esta filosofía y la llevó adelante en esta nueva etapa suya, como monje, como santo y como sanador. Al regresar a su pueblo, sorprendió a todo el mundo con este cambio, este aparente cambio milagroso que había experimentado, pero no todos se lo acabaron de creer, ni vieron al hombre santo que aparentemente parecía ser ahora. Grigori se presentaba ante todos como un ser superior, incluso se construyó una capilla debajo de su casa, y instó a otros a seguirlo en su creencia y parte del servicio religioso que ofrecía incluía relaciones íntimas con los de su congregación. Pero más de uno cayó por este motivo, ¿eh? A los 34 años, este autoproclamado santo monje afirmó haber tenido visiones y revelaciones de la Virgen María, diciéndole que debía viajar hasta San Petersburgo para ayudar a la familia real. Y en 1903 la noticia de esta celebridad, este personaje místico, llegó a los oídos de la pareja, del zar Nicolás y de Alexandra. Y no pasó mucho tiempo hasta que Rasputín obtuvo su deseada carta de recomendación de un influyente obispo de San Petersburgo que además le ayudó a viajar hasta allí. Y una vez llegó, este obispo, que se llamaba Sergei, le presentó a otro obispo que se llamaba Theophan y que tenía muy buenas conexiones dentro de lo que era la realeza rusa. Y que luego, años más tarde, también se convertiría en el confesor personal del propio zar. Theophan, cuando lo vio, quedó bastante impresionado por el aspecto descuidado de Rasputín y peculiar por su fuerte olor. Se dice que hacía olor a cabra, pero él aún así estaba convencido de que realmente poseía habilidades curativas. Así que lo introdujo en el círculo aristocrático, donde allí se convirtió en una auténtica celebridad para todos. Yo no sé cómo lo hacía, pero las damas de la alta sociedad encontraban a Rasputín carismático, magnético, que tenía algo que las atraía. La sociedad de San Petersburgo, como muchos otros lugares de Rusia, era una ciudad impregnada de supersticiones y donde el interés por lo oculto y lo místico también chocaba con el pensamiento más racional del siglo XX. Y esta combinación hizo que precisamente este fuera el escenario perfecto para que Rasputín, con su peculiar estilo de monje que era, captara la atención de todos. Ahora, centrándonos un momento en la familia real, cabe mencionar que en 1904, tras haber tenido 4 hijas, por fin nació el esperado heredero, el niño, Alexei, pero que para disgusto de todos fue diagnosticado con hemofilia. Y a consecuencia de esta enfermedad, cualquier golpe, rasguño, herida, contusión que se hiciera el niño, al no coagular bien la sangre, podía suponerle la muerte incluso. Claro, esto fue un golpe devastador para los Romanov y por motivos de Estado se mantuvo esta enfermedad en secreto. Alexandra, que era la que estaba más encima del niño, se preocupó muchísimo por él. Estaba realmente obsesionada con lo esotérico, participaba en sesiones de espiritismo, hablaba con clarividentes. Es que
pongámonos un poco en su lugar, ¿no? La pobre es que desesperadamente buscaba en todos lados alguna cura, explicación, remedio, un milagro que pudiera salvar a su hijo. Y bueno, y este milagro sí apareció con el nombre de Rasputín. Y el 1 de noviembre de 1905 tuvo Rasputín un encuentro al final con ella y con su marido en una cena íntima que organizaron. Bueno, pues entonces en una ocasión en la que el niño estaba enfermo y sangrando debido a una lesión que se hizo en la rodilla, Rasputín fue a verlo y se encontró con él. Mientras rezaba por el niño, entró en una especie de trance que, para asombro de todos, lo tranquilizó. Y al día siguiente, cuando se despertó, Alexei se sentía mucho más aliviado y la hemorragia había cesado. Vamos, claro está que para los padres esto confirmaba, al menos para ellos, que Rasputín era un hombre santo y definitivamente el salvador de su hijo. Bueno, más que para los padres, diría que para Alexandra, ya que parece ser que Nicolás, el zar Nicolás, no quedó tan impresionado por los logros de Rasputín. Y nada, que a partir de entonces pues Rasputín se volvió imprescindible para la familia, sobre todo cuando ni corto ni perezoso les advirtió que sin él el heredero moriría. Muy bonito, ¿verdad? A ver, es que cualquiera no le hace caso con un mensaje tan alentador, ¿no? Grigori, nada, ahora tenía libertad total para acceder al Palacio Real y visitar a la familia Romanov sin necesidad de que hubiera sido invitado. Se reunía semanalmente con la emperatriz. Ella lo podía hacer llamar en cualquier momento, podía ser de noche, podía ser de día, podía ser para tratar al niño, podía ser para tratarla a ella misma en sus ataques de ansiedad y de nervios que sufría, al igual que los dolores de cabeza que también la achacaban. Y nada, durante los 2 siguientes años el estatus de Rasputín dentro de la familia real aumentó, ya que parecía tener el poder de detener las hemorragias de Alexei. Una vez que en la corte corrió la voz de que Rasputín tenía un tremendo poder sobre el zar y la emperatriz, se convirtió, claro, en un contacto muy deseado para aquellos que ansiaban escalar en la jerarquía social o que querían acercarse a la pareja real. Pero como no, esto también va acompañado de otro lado de la cuestión, que es que esta estrecha relación entre el monje y los Romanov también generó sus críticas y había mucha desconfianza entre los cortesanos del palacio, quienes lo veían más que nada como un intruso, como alguien un poco peligroso. Incluso mandaron a la policía secreta a que lo vigilara y bueno, descubrieron cosas. Descubrieron que visitaba con frecuencia a prostitutas, que también se encontraba con aristócratas en los baños de San Petersburgo, que precisamente eran lugares conocidos en aquella época por, bueno, eran sitios donde se sabía que se apartaba la moralidad una vez entraban dentro. Alexandra no quería creer ninguno de estos rumores y lo atribuía a simples cuchicheos de sociedad sin ningún tipo de fundamento, o realmente al menos eso es lo que ella quería creer o lo que le interesaba creer, ¿no? Pero ya cuando estas acusaciones sobre el estilo de vida de Rasputín llegaron a oídos de las autoridades eclesiásticas, aquí sí que empezaron a tomarse cartas en el asunto. Y los mismos obispos que lo habían presentado a la familia real ahora lo sometieron a interrogatorios y le recriminaron sus actos, incluso su abuso de poder. Ya en 1914, en Sarajevo, en Bosnia, el archiduque Francisco Fernando fue asesinado a tiros. Como ya sabéis, este incidente marcó el comienzo de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. De forma bastante irónica, Rasputín podría haber sido la única persona capaz de aconsejar a Nicolás II que no se involucrara en el conflicto bélico que se estaba iniciando, ¿no? Y encima contra su primo, el emperador de Alemania, Guillermo II. Pero bueno, en ese momento Rasputín no se encontraba en San Petersburgo y Nicolás, que estaba desesperado
por ganar la popularidad entre su pueblo, porque la estaba perdiendo a pasos agigantados, ignoró a todas sus opiniones, sus consejos y sus mensajes. Y este sería el gran impulsor de la caída de los Románov, de Rasputín y de toda Rusia después. Grigori volvió a San Petersburgo y cada vez daba más consejos sobre temas de Estado, temas relacionados con la guerra, y eso ponía muy nerviosos a los aristócratas, a los políticos y a los militares rusos. Hay que entender que el país se sumía cada vez más en la pobreza y el pueblo estaba sufriendo lo indecible. Y empezaba a detestar bastante a la familia real, a sus lujos, a sus privilegios, y se preparaba para la revolución. El ambiente, como veis, estaba muy crispado y comenzaron a correr rumores de que Rasputín era un espía. Incluso se dijo que encima tenía relaciones inapropiadas con la zarina, lo cual era totalmente ilógico, pero es que ella, por su parte, también estaba recibiendo críticas justamente por su origen alemán. Bueno, estas sospechas no solo surgieron del pueblo, sino que también eran compartidas por funcionarios y por las altas esferas, que lo veían como alguien ignorante, muy corrupto y con un poder peligrosamente excesivo. Para muchos era considerado una influencia incluso maligna, una especie de fuerza satánica detrás del trono que estaba arruinando a Rusia y que creían que era algo que debía ser erradicado. Y bueno, entonces aparecieron dos individuos cercanos a los Románov que vieron una oportunidad de liberar a Rusia de Rasputín y al mismo tiempo, como no, ellos buscaban también fama y recompensa de los que cada vez eran más enemigos de Rasputín en el Parlamento. Uno de estos personajes era el príncipe Félix Yusupov, un rico y guapo aristócrata ruso con un estilo de vida extravagante, digámoslo así, un poco bohemio, y que estaba casado encima con una sobrina del zar. Y el otro fue el gran duque Dmitri Pavlovich, que era nieto del zar Alejandro II, por lo tanto primo hermano de Nicolás. Ambos tramaron un plan para eliminarlo de forma secreta, aún sabiendo que los zares, una vez perpetrado este plan, buscarían venganza por ello. Pero había demasiado en juego y decidieron sacarlo adelante. Lo que realmente pasó esa noche del 30 de diciembre de 1916 no se sabe con certeza. Se ha investigado, se ha hablado mucho sobre ello y aún así el suceso queda como cubierto por un velo de misterio. Bueno, a ver, según el relato del propio príncipe Yusupov, este lo invitó a encontrarse con él y con su esposa en su palacio. Lo recogieron en coche y lo llevaron a su residencia y una vez allí lo condujeron a un comedor que estaba en el sótano y que previamente lo habían preparado así como para que pareciera que allí se había celebrado una cena con gente. Y mientras Rasputín estaba allí sentado esperando a que llegara su anfitriona, la esposa del príncipe, le ofrecieron pues nada, un plato con pastelitos y vino, pero todo generosamente rociado con cianuro. Bueno, pasada más de una hora, el hombre no mostraba señales de nada, ni de envenenamiento, ni de que algo le hubiera sentado mal, nada, el veneno no había hecho efecto. Esto se cree que fue porque el hombre ingirió tal cantidad de alcohol que esto había, pues digamos, anulado los efectos del cianuro. Entonces, Yusupov, viendo esto y que ya no sabía qué hacer, salió rápidamente a buscar un revólver, apuntó y disparó. Minutos después estaban tanto Yusupov como sus cómplices, que en total eran creo que unos 4 o 5 implicados, pues estaban todos ahí en el piso de arriba, contentos, celebrando la muerte de Rasputín.
Pero al volver al sótano descubrieron que el cuerpo daba signos de vida porque abrió los ojos. El monje, por lo que se ve, se levantó y furioso se abalanzó encima de Yusupov e intentó estrangularlo. Y el pobre salió corriendo como pudo escaleras arriba. Ya veis que lo que comenzó como un simple intento de asesinato por envenenamiento acabó convirtiéndose para todos en una verdadera pesadilla. Porque es que Rasputín, eso que dicen de mala hierba nunca muere, pues a eso es lo que se referían aquí. Porque parecía inmune a cualquier ataque, no había forma de acabar con él. Cuando Yusupov volvió a bajar al sótano, descubrió que Rasputín ya no estaba allí, había conseguido salir al patio. Salieron, volvieron a dispararle un par de veces más, esta vez lo hirieron en la cabeza y en la espalda, pero viendo que aún seguía con vida, acabaron golpeándole con un garrote de metal. Lo taparon, lo pusieron dentro de un coche y se dirigieron hacia un puente en las afueras de San Petersburgo, donde lo arrojaron a las gélidas, era diciembre, aguas del río Neva. Un par de días más tarde, después de este sangriento episodio, apareció el cadáver. Pero es que, ojo al dato, se dice que durante la autopsia hallaron agua en sus pulmones. Y esto no quiere decir otra cosa que estaba con vida cuando lo arrojaron al río. No murió ni por los disparos ni por los golpes, sino ahogado. La muerte tan violenta de Rasputín precedió al igualmente atroz asesinato de toda la familia Romanov, también en un sótano, justamente, en un sótano siberiano, menos de 2 años después. Si este autoproclamado monje y místico, con presuntas habilidades mágicas, era simplemente un campesino ambicioso y un aventurero, o era un demonio dotado de poderes divinos, es una cuestión que nadie puede responder con certeza. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, os lo agradezco muchísimo y espero que hayáis disfrutado con esta biografía. Recordad, como siempre digo, que para entender el presente y el futuro hay que conocer el pasado. Os mando a todos y a todas un abrazo muy fuerte.